Vamos a continuar con nuestro repaso por el mundo de los fenicios, por el mundo de los cartagineses, y vamos a hablar de la colonización fenicia del norte de África, desde Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. El norte de África va a ser colonizado por los fenicios primero y luego por los cartagineses. Es importante que tengamos en cuenta la diferencia entre fenicio y cartaginés. Fenicio es aquel navegante que desde Tiro forma colonias por el norte del África en el Mediterráneo hasta la península ibérica. Y llamaremos cartaginés al que, siendo una colonia fenicia de Tiro en el norte de África, a partir del siglo IV-V a.C., cuando la hegemonía de Tiro empieza a perder importancia, Cartago empieza a ser hegemónico. Y entonces las colonias se formarán a partir de Cartago. Entonces, cuando hablemos de fenicios, hablaremos alrededor del siglo IX, VIII, VII. Cuando hablemos de cartagineses, hablaremos desde el siglo V hasta las guerras púnicas, que en este momento, con las guerras púnicas, se acabó por completo el mundo cartaginés. El mundo fenicio ya había muerto, porque cuando en la época de Alejandro Magno conquistó la ciudad de Tiro, y esto supuso el fin de la Fenicia que hasta ahora hemos estudiado. Esto fue aproximadamente en el siglo III. Bueno, pues en el siglo, unos años después, unos 100 años después, los romanos iban a conquistar, para vencer a Cartago en las guerras púnicas, que hablaremos de ellas el próximo día. Hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en las colonias fenicias del norte de África, distinguiendo bien de las colonias fenicias de las colonias cartaginesas. Vamos a empezar. Bueno, pues hemos dicho que el norte de África va a ser lugar de colonias fenicias, fundamentalmente en la zona de Libia, la zona de Túnez, la zona de Argelia, la zona de Marruecos y todo el sur de la península ibérica. La zona norte, alrededor del Mar Negro, en los Pontos, todo lo que es la costa de la Jonia, todo lo que es la parte de la Magna Grecia, y Marsella y Ampuria va a ser colonizada por los griegos. Empezarán los fenicios en el siglo IX y los griegos vendrán un siglo después. Cuando ya los fenicios, Tiro deje de ser hegemónica en la zona de Fenicia, entonces pasará la hegemonía a Cartago. Y entonces hablaremos ya de cartagineses. Bueno, lo vamos a explicar despacio para que no haya problema de comprensión. Bueno, pues esto es, desde Tiro salen a formar colonias primero los fenicios y luego los cartagineses en Lepsis Magna, Cartago, Utica, Tapso, Tánger, Cádiz, Mogador, el norte de África. Luego, desde Cartago ya se formarán también colonias que a veces se repoblarán las antiguas colonias fenicias. Ahora lo vamos a ver. Este es el mapa de la ruta del estaño, porque atraviesan el estrecho de Gibraltar, subiendo por la costa atlántica y llegarán hasta las islas británicas buscando estaño. Bueno, pues en Fenicia, en Marruecos, vamos a ver, hay más colonias, pero vamos a hablar fundamentalmente de Tingis, Mogador, Dixos y Busadir. Vamos a ver, esto es una alusión al norte de África, a la luz maravillosa del norte de África, que ha inspirado tantísimo a los pintores desde Delacroix hasta nuestro Mariano Fortuny. Bueno, pues esto es un recuerdo de África para Mariano Fortuny. Bueno, pues las colonias van a ser Tingis, Lixus y Mogador. Vamos a ver estas colonias. La colonia de Tingis debe su nombre a Tingis, que era la esposa del gigante Anteo, hijo de Poseidón y Gea. Bueno, hay que entender que Poseidón es hijo de Gea, pero bueno, en mitología estas cosas pasan. Heracles se unió a Tingis y después de haberlo matado, de esta unión nació Sofax. Sofax fue quien construyó la ciudad de Tánger, de Tingis, en recuerdo de su madre. Esta ciudad ya es denominada por los navegantes jonios en el siglo VI como Tigre. Bueno, pues en ella hay una factoría importante cartaginesa después. Pues primero Fenicia, luego va a ser griega y luego va a ser cartaginesa en el siglo IV, y en este siglo ya van a acuñar moneda. Ya veis, como decíamos, que muchas veces las colonias fenicias del siglo VIII son
colonizadas por los cartagineses en el siglo IV. Son los mismos, pero en una época se llaman fenicios y en otra época se llaman cartagineses. Aquí tenemos las tres colonias que hemos nombrado: Tingis, Mossador y Escaía. Bueno, pues hacia finales del siglo I a.C., el rey Numidia, rey de Marruecos, Juba II, estableció una fábrica de procesamiento de púrpura de Tiro a partir de moluscos del género Mures que habían encontrado. Realmente este rey mauritano toma esta herencia de las colonias fenicias de fabricar esta púrpura de Tiro, y lo hace porque ahí también se encuentran estos moluscos que tienen en su interior la púrpura maravillosa para realizar trajes, los cuales son muy apreciados por los senadores romanos. Bueno, esto es un cuadro de Rubens en el que Rubens hace una especie de recuerdo al dios Melcar, que es el dios a Baal de los fenicios, Baal en Fenicia, Melcar en las costas ya, en las colonias del Mediterráneo. Bueno, pues Melcar está viendo como su perro en la boca tiene está manchada por la púrpura. ¿Por qué? Porque el perro ha comido de estos moluscos y ha manchado su boca. Bueno, pues esto quiere decir que también en la zona de las colonias se van a encontrar moluscos y se va a producir la púrpura de Tiro. Este es Juba II, el rey que encuentra esta metodología para obtener púrpura de Tiro. Esta es su moneda. Bueno, otra colonia va a ser Mogador, que se llama Essaouira. Essaouira en tiempos pasados era una isla que hoy se ha unido al continente por los sedimentos que han ido colmatando el pequeño estrecho que había entre Mogador y el continente. Bueno, pues el Mogador, que realmente tiene su nombre, se debe a pequeña fortaleza, es decir, Mogador significa en fenicio pequeña fortaleza, fue colonizada por un rey cartaginés. Hablamos ya de Cartago. Cartaginés, el rey Anón, que la visitó en el siglo V a.C. Seguramente Mogador ya había sido colonia fenicia previamente, y luego el rey Anón de los cartagineses la vuelve a colonizar. El rey Anón, que era un gran navegante, hizo un periplo que llegó hasta el Golfo de Guinea, pero pensamos que quizá dio la vuelta a la punta de África y llegó hasta, bueno, pues a un recorrido que luego fue muy importante porque se tardaron mucho en volverlo a realizar. Sabemos que hemos dicho al principio que quizá en Mogador había habido ya una colonia fenicia. Y lo decíamos ¿por qué? Pues porque en Mogador se han encontrado restos de cerámicas fenicias, que no cartaginesas también, pero en sedimentos mucho más superiores. Es decir, que en el sedimento que se corresponde con el siglo VIII a.C., esto se ha hecho por el carbono 14, se ha podido saber que estos restos de cerámica proceden del mundo de Tiro. Luego está claro que son una colonia Mogador fenicia que luego es reconstruida por los cartagineses. Lixus, Larache, es una cosa parecida. En el siglo VII los fenicios llegan y establecen una colonia. Más tarde pasó a manos de los cartagineses, que crearon en ella un centro comercial muy importante en el Atlántico. Luego fueron los mauritanos los que se hicieron con Lixus, y posteriormente pasó cuando Roma se anexiona Mauritania. Es decir, que es primero Fenicia en el siglo VII, después cartaginesa en el siglo IV, luego mauritana en el siglo II y después por fin romana ya en el siglo I después de Cristo. Estas son ánforas que se han encontrado en el Museo de Melilla procedentes de Fenicia. Pues decimos que primero es el mundo fenicio y luego vendrá el mundo cartaginés. Aquí tenemos los restos cartagineses, en este caso ya, de la colonia de Lixus. También se han encontrado en los niveles de Cartago restos de cerámica. Incluso se han encontrado restos de cerámicas completas, de cerámicas de mosaicos, con teselas muy bellas. Toda la zona del norte de África, fundamentalmente veremos luego en Cartago va a haber una colección maravillosa de teselas. ¿Por qué? Porque las piedras que se encuentran en el norte de África son muy
muy adecuadas para usarlas como teselas y realizar bellísimos mosaico. En Túnez, en el Balbo, que ahora está cerrado por algún ataque a unos turistas alemanes, pero se han repartido los mosaicos que habían en el Balbo por toda Tánger. Yo los he visto en otros museos. Bueno, pues aquí tenemos uno de ellos. Rusadir es la colonia que es Melilla, que también fue una colonia fenicia en el siglo VIII, después fue en el tercero cartaginesa, después fue romana en el año 42 después de Cristo y por fin fue también visigoda. Es decir, que la historia de Melilla pasa por todas estas etapas: fenicia, cartaginesa, romana y por fin visigoda. Tenemos de todas maneras una necrópolis fenicia, porque esto sí que se ha podido encontrar. En el nivel del siglo VIII, siglo de colonización fenicia, se han encontrado en las necrópolis restos de cerámicas y de ánforas de la época fenicia. Es decir, que lo que sí que se ha podido estudiar es en necrópolis. Los lugares de las necrópolis han sido respetados por las otras culturas, o bien por temor o bien por respeto, pero han sido bastante conservados. Aquí tenemos una moneda ya cartaginesa de la fundación de Rusadir por los cartagineses. Y esta es una moneda romana de la época de la fundación romana de Rusadir, en la época del emperador Claudio. Conocemos ya el amor que Claudio tenía a la zona esta del sur de Hispania, norte de Marruecos, porque en ella se hacía un garum de calidad extrema y a él le encantaba el garum de esta zona del Mediterráneo. Bueno, pues aparte de esto vamos a hablar ahora de la colonización fenicia de Libia. En esto vamos a tener una gran pega y una gran fortuna por otra parte. Una gran pega, y es que los restos fenicios cartagineses apenas existen, porque la utilización del norte de África por los emperadores romanos de la familia de los severos, que eran originales de África, es muy importante, y entonces apenas quedan restos más que romanos. Restos romanos bellísimos, que son los que vamos a ver en vez de ver los restos fenicios, que ya nos digo que no existen. Bueno, Alexis Magna se le llama por distinguirla de Alexis Prava, otra de las colonias. Alexis Magna fue fundada por los fenicios alrededor del año 1100, fijaros, de manera muy, muy precoz, y luego fue conquistada por Cartago en el siglo IV, pero por último, lo más importante, en el año 146 a.C., forma parte de la República Romana, y después en el 200 será en el 193 después de Cristo, fue una colonia imperial del imperio de la época de los emperadores severos, que eran los emperadores del norte de África, y por tanto amaban mucho esta parte de sus colonias. Hemos dicho que había que distinguirla de Alexis Parva, que actualmente se encuentra en Túnez. Aquí tenemos a Séptimo Severo, el emperador de origen africano, que colonizó esta zona maravillosa. Y aquí tenemos un arco de Séptimo Severo, un arco cuatrifonte, de 4 puertas. En ella vemos muy claramente un arco de medio punto, con sus 2 enjutas decoradas, con su entablamento, arquitrabe, el friso y la cornisa quebrada, no por la destrucción, sino por el origen, con pilastras en las esquinas, con el neto decorado a candilieri. Los fustes de las columnas dóricas tienen un gran frontón. La parte interior, el intradós de los arcos, está decorado con casetones. Es decir, una decoración completamente clásica para una puerta importante de la gran ciudad de Alexis Magna de Séptimo Severo. Conserva un maravilloso teatro romano. Y digo romano porque tiene esta maravillosa escena. Los teatros griegos carecen de escena. La escena es el fondo que se ve. En este caso sería el fondo del mar. Aquí no. Aquí tenemos la cavea con una cavea, media cavea, suma cavea, la orquesta, la escena, con 3 puertas: la puerta principal, por donde sale el actor principal, las puertas laterales, los vomitoria, que son las puertas para evacuar la cavea. Hemos dicho que los teatros romanos tienen siempre escena, que no la tienen los griegos. Esta es una diferencia arquitectónica. Hay una diferencia de uso. El teatro romano es un teatro de catarsis, de meditación, hoy diríamos de yoga o de meditación. En cambio, el teatro romano es un teatro de diversión.
Es decir, aunque en el teatro griego también se representaban tragedias y comedias, se hacía como una especie de catarsis para eliminar el pensamiento, para quedarse con el pensamiento en blanco, como el mindfulness, pensamiento cero, para poder quedar limpio de mente y poder iniciar una nueva etapa. En cambio, el mundo romano, no, el mundo romano es como ahora, era de diversión, de fiesta, y había también pues, tragedias, pues, fiestas, comedias, fiesta. Era el teatro romano. Cuando dos teatros se unían, es lo que será el anfiteatro. Aquí vemos el teatro de Lepsis Magna. Y este es el anfiteatro de Lepsis Magna, que son anfies dos en griego. Anfies son dos teatros juntos, que son los anfiteatros. Anfiteatros donde se hacían normalmente luchas de naves, nautalis, o se hacían también pues, luchas de gladiadores, incluso con fieras. Lo de las fieras es algo que, bueno, pues realmente era raro que ocurriera, más bien eran exhibiciones de luchas de gladiadores. Aquí tenemos uno de las medusas que decoraba estos teatros y estos anfiteatros. Otra colonia importante fue Trípoli, que se llamó Orea en aquel tiempo, también fundada por los fenicios, y después, más tarde, que cuando llegan los romanos del imperio en la época de los severos, tiene una gran prosperidad en el siglo II, tercero de nuestra era. Aquí vemos la puerta imperial de la ciudad de Lepsis Magna. Una puerta con un solo vano, con dos columnas pareadas, decorando la puerta con dos nichos, seguramente para representar a los emperadores o a los dioses a los que se le va a dedicar. Vemos en el suelo esta grada, este camino que está de la época de los romanos. Bueno, aquí tenemos la decoración del teatro de la ciudad de Trípoli, con estas carátulas que son muy típicas en las decoraciones de los teatros. Como os decía antes, en la zona del norte de África son importantísimos los mosaicos. Las teselas son abundantes y la creación de mosaicos es quizá la más importante del mundo romano. Aquí vemos una lucha del emperador, una lucha con los tigres, una caza mayor. Hay teselas que representan pues, muchas de ellas cacerías, otras de ellas fiestas imperiales, otras hablan de la Ilíada, de la Odisea, de la Eneida. Es decir, tenemos mosaicos de todos los gustos y de grandísima calidad en el norte de África. Bueno, esto es la parte de una decoración de uno de los teatros de las ciudades romanas del norte de África. Esto es el tímpano de un monumento en el cual encontramos los dioses, quizás este debía ser Hermes, este debe ser Apolo y esta debe ser la diosa Afrodita. Bueno, otra ciudad también que ocurre lo mismo que las anteriores, también de Libia, Sabá, también fue colonizada por los fenicios de Tiro en el siglo VII. Es decir, fue importante, muy importante, hasta que y luego tardó en pasar a los romanos en la época de los emperadores, ya hemos dicho, de la familia de los severos. Poseía un teatro y un anfiteatro. Aquí vemos el teatro de la ciudad de Sabá. Es decir, Fenicia, quizá cartaginesa, pero seguro que romana de la época imperial, del emperador Cómodo. Aquí vemos el teatro maravilloso con 3 niveles, con 3 entablamentos, arquitrabe, friso y cornisa, arquitrabe, friso y cornisa, arquitrabe, friso y cornisa, con las columnas corintias, con 3 puertas, la puerta principal, las puertas laterales, los vomitoria para salir de las cavias. La orquesta, la inma cavea, media cavea, summa cavea. Bueno, también ahora vamos a hablar de la colonización de Túnez. Túnez tiene una conformación geográfica que ustedes ya me imagino que la saben, que es como un rectángulo, que tiene al norte el Mediterráneo, al este el Mediterráneo y al sur el desierto del Sahara. Tiene, por lo tanto, tres ecosistemas geográficos y climatológicos y ecológicos en los cuales podemos encontrar el primero, que es el del Mediterráneo, tierras mediterráneas, con cultivos mediterráneos, con la pesca mediterránea, con el clima mediterráneo, una zona intermedia que es más próxima al desierto, ya más en la que la región árabe va a dejar su gran huella,
y la época del sur, que es completamente ya desierto. Es muy bonito ver cómo a lo largo de Túnez van a dar estas tres, esos tres etapas geográficas, esos tres medios ecológicos diferentes uno del otro. Bueno, ahora vamos a hablar de la fundación de Utica. Utica se funda en el año 821 a.C. Bueno, pues Tiro era hegemónica en el Mediterráneo. Entonces los herederos del rey Itabaal, que eran Pigmalión y Elisa, van a heredar de su padre Itabaal la ciudad de Tiro. Van a ser los reyes de Tiro, los dos hermanos. Elisa está casada con Acerba, que es el sacerdote del rey Melcar, por tanto un hombre muy poderoso. Muere su esposo, el sacerdote, y entonces Elisa se queda sin protección. Y entonces Pigmalión la persigue. Elisa, que es una mujer valiente, sale de Tiro y se va con un puñado de fieles, de mujeres prostitutas sagradas, con 80 niñas prostitutas sagradas de Chipre, sale hacia el Mediterráneo, hace escala en Chipre, toma a estas niñas y continúa hasta llegar a la zona del norte de África. Aquí tenemos una de las prostitutas sagradas que llevó consigo la reina Elisa al norte de África. Llega al norte de África, cerca de donde será fundada luego la ciudad de Cartago. Y ella se encuentra allí con las gentes que vivían allí, con libios. Los libios le dicen que no, que ahí no se puede quedar, intenta quedarse en Utica y formar ahí una colonia, que no se puede quedar. En Utica está muy cerca de Cartago, en la parte que está casi al lado de Sicilia. Bueno, pues aquí lo ven ustedes, y Sicilia y Utica están muy próximos. Bueno, pues intenta quedar, esta es la Utica romana, intenta quedarse allí, pero le dicen que no, que ella al fin y al cabo es una enemiga del rey de Tiro y que ellos no quieren enemistarse con Pigmalión, que no puede quedarse allí. Entonces, bueno, pues ella intenta convencerlo, convence a uno de los jefazos de estos libios autóctonos de esta población del norte de África y le permite que se quede en un espacio que ocupe la piel de un buey. Elisa es una mujer muy lista, coge la piel de buey y la corta a tiras finísimas y con ella hace una especie de cinta. Con esta cinta rodea una montaña. Y en esta montaña, en este promontorio, que es muy típico esto de las colonias fenicias, va a fundar la ciudad de Utica. Aquí tenemos a Elisa mandando a sus sacerdotes cortar en tiras muy finas, y aquí los vemos como están rodeando la montaña con las tiras que han cortado de la piel del toro. Aquí tenemos una imagen de la época barroca, donde se muestra el mismo trabajo, la cortar la piel del toro en finas tiras. De esta manera rodea una población y funda una colonia, la colonia de Utica. En este momento está haciendo una ofrenda a los dioses para que los dioses le conformen, cuiden la nueva colonia formada o fundada por Elisa, la hermana de Pigmalión, los reyes de Tiro. Bueno, arriba en la zona alta del promontorio, como siempre harán los cartagineses y antes los fenicios, hizo construir una fortaleza a la que llamó Birsa, porque Birsa era el nombre en fenicio de la piel del buey. Y este nombre tendrá un gran significado, porque va a significar siempre que es Elisa, la enemiga de Pigmalión, rey de su hermano, pero rey de Tiro, en la que va a fundar la colonia. Entonces no es dependiente para nada de Tiro, es una colonia independiente de Tiro. Gadir y Cartago son dependientes de Tiro, de la metrópoli de Tiro. En cambio, no va a ser dependiente de la metrópoli de Tiro, Brisa, que será Utica, porque era una colonia formada por una princesa disidente. Aquí tenemos los restos de Utica, y aquí tenemos que a Elisa, primero los libios le van a llamar la errante, porque es una mujer que no se ha acobardado, ha cogido su barco, ha ido a Chipre, lo ha cargado de las doncellas prostitutas sagradas y ha llegado y ha fundado una colonia, y entonces el rey de Libio la vio tan valiente que le llamó la errante, Dido es la errante en fenicio. Se quiso casar con ella. Ella no le gustaba nada al rey el rey de Libio, y entonces murió, se clavó un puñal y se
hizo quemar en una pila de fuego, de leña. Es decir, esto es muy importante, la fundación de las ciudades fenicias basándose en el fuego, en sacrificios de fuego. Bueno, pues en este caso es Dido la que va a hacer este sacrificio. Más tarde los latinos van a dar otra explicación, que va a ser la Eneida. La Eneida no es más que la historia de la fundación de Roma. Y Augusto fue el que dictó a Virgilio la Eneida. Y la dictó con el ánimo de convencer al mundo venidero de que él, el primer emperador de Roma, tenía una ascendencia con los dioses griegos, de Afrodita en concreto. Porque Afrodita era la madre de Eneas. Anquises, un hombre, era su padre. Eneas, por tanto, era un héroe, hijo de una diosa, de la diosa Afrodita. Llegó a Latio y a través de su hijo, Ascanio, fundó primero las ciudades del Latio y posteriormente fundó sus descendientes, Rómulo y Remo, fundarán Roma. Entonces, de esta manera, en la Eneida nos explica Virgilio al dictado de Augusto que Roma desciende, es la segunda Troya. Es un deseo de Afrodita que su hijo Eneas, cuando haya salido de Troya, después de la victoria de los griegos, funde una nueva Troya que se llamará Roma. Y esto es la historia que van a contar los romanos de la fundación de Roma y de la historia de amor de Dido y Eneas. Bueno, esto es la Eneida de Virgilio. Aquí tenemos a Afrodita, la vemos vestida de blanco, frenando a los guerreros troyanos y dejando que huya Eneas con Anquises, su padre, el amante de la reina Afrodita, y su niño, Ascanio, de la mano. En el camino hacia Roma, hacia Cartago, el padre muere y entonces llegarán a Cartago Eneas y su hijo Ascanio. Aquí lo vemos, la defensa cómo protege a su hijo Eneas, la diosa Afrodita, que al fin y al cabo Eneas es el único príncipe troyano que no ha muerto en la contienda contra los griegos. Bueno, pues esta historia la contó antes que Virgilio, la contó Nevio, que fue un poeta latino. Y entonces, ¿qué cuenta esto? Que Eneas sale de Troya con Anquises y con Ascanio, y después de la guerra, y va a fundar a través de su descendencia, por orden de su madre Afrodita, la ciudad de Roma. Llegan Eneas y Ascanio a Cartago y la diosa Dido, Elisa la errante, los está esperando. Les invita a una cena maravillosa con buenos vinos, buenos pescados. Y aquí tenemos a Eneas y su hijo Ascanio con la reina Dido. Bueno, ahí se produce una historia de amor. La reina Dido se enamora de Eneas y Eneas le ama también, pero Eneas tiene un encargo de su madre que tiene que abandonar Cartago y marchar para Roma. Entonces lo hace. Eneas marchó, Dido quedó desesperada de amor, se clavó un cuchillo, se quitó la vida y se hizo quemar en una pira de leña. Entonces, este es el relato que tomó Virgilio y con él compuso la Eneida, por el empeño que ya os decía de Augusto de pertenecer a la estirpe de los dioses griegos. Aquí tenemos el amor de Dido y Eneas. Aquí tenemos al hijo de Afrodita, que está el protector de la mora. Es decir, que vemos como Afrodita ve el amor de Dido y Eneas, aunque a ella no le parece correcto porque Eneas ha de marchar a Roma. Aquí tenemos a Dido, aquí tenemos a Eneas, aquí tenemos a Ascanio, hijo de Eneas. Le está contando Eneas muy despacio a Dido su historia, por donde ha pasado, que ha salido la guerra contra los griegos, el engaño del malísimo de Ulises, que con el caballo les hizo creer que se habían marchado. Cómo salió él de Troya protegido por su madre Afrodita. Cómo llegó con su padre a los hombros, pero el padre murió en el camino. Cómo han llegado al norte a Utico y cómo han sido recibidos por ella, por la reina Dido,
que ya hemos dicho que se enamora de Eneas y él la corresponde. Aquí vemos escenas de amor de Dido y Eneas. Bueno, y Hermes, el dios de el que transporta las cosas de los dioses, pues lleva estas alitas en los pies y en la cabeza, y además tiene el caduceo, que es el objeto que produce el sueño, duerme a Eneas. Duerme Eneas y Eneas sueña con la orden de su madre, que tiene que volver a Roma, que tiene que dejar Cartago, que tiene que abandonar a Dido. Le cuesta mucho esfuerzo y no lo hace tan pronto como su madre quiere. Y entonces Afrodita le aparece y le dice, se acabó, tienes que partir y tienes que ir a fundar Roma. Aquí tenemos a Dido, como se suicida, se clava el puñal y luego es quemada en esta pira de leños, fijaros, los leños y ella con una antorcha, como está dando fuego a la pira. Esto es los prerrafaelistas también contándonos el final de Dido y Eneas, es decir, el funeral de Dido en el fuego, en la pira de fuego. Bueno, Utica es el asentamiento colonial fenicio más antiguo del Mediterráneo. Esto se ha visto por el carbono 14. Aconteció antes de la fundación de Cartago. Y dice Estrabón que Utica fue, después de Cartago, la ciudad más importante de los fenicios. En ella se encuentran los templos más importantes, se encontraban los templos más importantes del Mediterráneo occidental. ¿Cuándo se funda Cartago? Pues se funda Cartago unos años después, pero en el 600 Cartago ya está completamente evolucionada, que ya tiene dos puertos, un puerto redondo para sus birremes y un puerto rectangular con sus hangares para su comercio, un puerto de guerra, un puerto comercial. Y ya tenemos que en el año 600 ya está Cartago fundada, ya ha tenido guerras contra los griegos, hasta durante 7 guerras ha tenido durante 200 años con los griegos. Cuando el rey Nabucodonosor llega a Tiro en el año 585 a.C., empieza el declive de Tiro como potencia comercial. Y entonces va a empezar el nacimiento la importancia de Cartago como gran centro comercial del Mediterráneo. Así que la caída de Tiro supone la subida de Cartago. Bueno, pues aquí tenemos al rey Nabucodonosor II, aquel que hizo estas maravillosas puertas en la ciudad de Nínive, estas puertas, las puertas de Istar de Babilonia. Aquí tenemos a el rey Nabucodonosor II y las puertas de Istar de Babilonia. Bueno, pues cuando el desafío comercial fenicio fue desafiado por los griegos y por los etruscos, va poco a poco perdiendo importancia Tiro y va ganando importancia Cartago, porque además a Cartago llegó gran número de refugiados de Tiro. Cuando Tiro ya, después de que el rey Nabucodonosor, y al final ya cuando Alejandro Magno la destruye, ¿qué hacen los habitantes de Tiro? Salen y se van a Cartago. Y en Cartago se reedita la gran centro comercial del Mediterráneo que había sido hasta entonces Tiro. Bueno, pues siglo y medio después de su fundación, Cartago ya era una ciudad importantísima. Había llegado a Sicilia, a Cerdeña, a las Baleares, a Córcega, al norte de África y desde Marruecos hasta Libia. Había creado nuevas colonias en las antiguas colonias que habían creado los fenicios. Suplantó el poder de los fenicios y los cartagineses se establecieron en el Mediterráneo, establecieron una alianza con los etruscos y en la batalla de Alalia acabaron con los griegos de Masalia, que estaban en Marsella, que ocupaban la parte norte del Mediterráneo. En la batalla de Alalia, que se dio en Córcega, se termina la preponderancia griega del Mediterráneo, quedando los cartagineses como los dueños absolutos del Mediterráneo, tanto del poder militar como el poder comercial. Es decir, que lo que ocurrió ya definitivamente fue cuando Alejandro Magno, en el año 332 antes de Cristo, toma la ciudad de Tiro y establece ya la hegemonía de Cartago. Tiro era una península, una isla, y tenía un pequeño paso que la separaba de la tierra continental. ¿Qué hizo Alejandro Magno? Creó un dique para poder desde el dique ocupar
la isla de Tiro. Hoy, en el año 1929, se hizo esta fotografía aérea. Ya se ve cómo la ciudad de Tiro se ha unido al continente. Es decir, que todos los sedimentos de los ríos que iban desembocando han creado un estrechamiento, que han ocupado, este estrecho y ha dejado de ser isla para ser una península. Bueno, pues, pero en la época de Alejandro Magno todavía era una isla. Alejandro creó en este estrecho que separaba la ciudad amurallada de Tiro de la península, que hizo, creó esta especie de puente con dos grandes torres donde tiraba, que ocultaba la ciudad amurallada de Tiro. Le costó tiempo vencerlos, pero al final Alejandro Magno destruye Tiro y se acaba para siempre el mundo fenicio. Esto lo estudiaremos cuando llegue el momento, pero os lo quería hacer ver para que veáis cómo Cartago pues va a ser, desde la caída de Tiro hasta su caída en manos de los romanos, va a ser la cabeza del imperio comercial de los antiguos fenicios, hoy cartagineses, del Mediterráneo. Es decir, en un principio los cartagineses expulsaron a los nativos, pero luego, poco a poco, ya entraron en una especie de relación funcional con ellos para hacer frente al peligro que empezaba a tener ya Roma sobre el Mediterráneo. Bueno, pues era un lugar privilegiado. ¿Por qué? Porque estaba muy cerca de Sicilia, al lado de la Magna Grecia. Era muy fértil, tenía muchísima riqueza en trigo, en vides, en olivos. Además tenía los fenicios eran grandes navegantes, grandes comerciantes, pero además eran muy buenos agricultores. Ya recordar en Fenicia que entre el pequeño espacio que había entre las dos cadenas montañosas de los 40 kilómetros de anchura de Fenicia, y además en el valle del río Orontes, crearon una gran riqueza agrícola. Primero los cedros del Líbano, y luego en las zonas de abajo tenían ya trigo, vid, olivo, y escribieron unos libros de agricultura. Los fenicios, recordemos siempre que tienen el idioma fonético más fácil de enseñar, más fácil de aprender, porque es completamente fonético, no es geográfico como los egipcios, que era el idioma de los jeroglíficos, que era muy geográfico. Bueno, pues que en su idioma fácil escribieron varios libros de agricultura. Cuando los romanos queman Cartago, lo único que les apetece quedarse son los libros de agricultura que han escrito los fenicios. Bueno, pues tenía dos puertos. Hemos dicho un puerto rectangular, que era su puerto de guerra, que era su puerto comercial, donde tenían los hangares para los distintos productos que comerciaban, y un segundo que era el de guerra, donde se guardaban, era anular, se guardaban y se reparaban los 200 birremes, que eran el terror de los romanos. Aquí tenemos el puerto circular para sus birremes, y aquí tenemos los hangares de su puerto natural, donde tenían su comercio con el exterior. Quedan restos en el promontorio de Túnez. Túnez está al borde del mar, pero tiene un promontorio, y en ese promontorio estaba ubicado Cartago. Y aún quedan, estos son restos cartagineses. Es que yo los vi, los pisé y me emocioné mucho cuando los encontré. Más restos cartagineses del promontorio de Túnez. Aquí en el valle está Túnez. Esto es un promontorio pegadito a Túnez. Restos cartagineses. Una máscara cartaginesa. Lo que sí que existe fenicio, que no cartaginés, del siglo VIII, es necrópolis. Y hay una serie de necrópolis en Túnez que son de la época fenicia y tienen sus ajuares, que aquí los vemos, y sus pequeñas vasijas para guardar las cenizas y los ajuares. El Tophet de Salambó se descubrió en 1901, esto es como era en 1901. Y había, por ejemplo, estas estelas de la diosa Tanit, que al fin y al cabo Tanit, no hay que olvidar que es Astarte de los fenicios, igual que Melcar es Baal de los fenicios. Es decir, que en Fenicia se llaman Baal y Astarte. En la zona de las colonias se llamarán Melcar y Tanit. Bueno, pues aquí en Cartago vemos estas
este resto de una estela con la imagen que va a representar a la diosa Tanit. Este es el Tonet de Salambó, aquel que hablábamos que estaban enterrados niños, existía la controversia si eran sacrificios vivos de niños a los dioses o enterramiento de niños muertos. Esta es la estela que digo que representa a la diosa Tanit de la necrópolis de Salambó en las tierras de Cartago, más estelas de otras necrópolis de adultos de la ciudad de... Pero hay una necrópolis que se llama la necrópolis de Rabs o de Bor Yedir, que es una necrópolis muy interesante que vamos a ver. ¿Por qué? Porque realmente pertenece a la época cartaginesa o púnica. Fue muy mal explorada. Fue explorada por unos arqueólogos clérigos o clérigos arqueólogos, yo creo que clérigos arqueólogos, que eran aficionados a la arqueología. Y entonces han hecho bastante daño en sus excavaciones. Por ejemplo, en el Parpalló, aquí en Gandía, hicieron muchísimo daño en sus excavaciones porque lo hacían con poco cuidado. Eran poco sistemáticos, eran poco cuidadosos y se perdieron muchas cosas. Entonces, en el siglo XX se ha hablado de que las exploraciones de principios del XX han sido deplorables. La arqueología del siglo XXI tiene muy poco que ver con aquella. Aquí vemos cómo se hacía, se sacaban los sarcófagos con esta manera tan brusca de las necrópolis. Bueno, pues fue usada desde el siglo V hasta desde el siglo V hasta el siglo IV y después hasta la destrucción por los romanos en las guerras púnicas. Se han encontrado 13 sarcófagos de sacerdotes que se encuentran repartidos entre el Museo Nacional de Cartago y el Museo del Louvre. Era una necrópolis para gente pudiente, fundamentalmente para sacerdotes y sacerdotisas. Los sacerdotes que se han encontrado aquí tienen un gran paralelismo son de la época cartaginesa, del siglo IV, III a.C., y tienen una gran influencia griega y un poco también egipcia. Son sarcófagos muchísimo más clásicos, muchísimo más elaborados que los sarcófagos que habíamos encontrado fenicios en la ciudad de Gadir. Vamos a compararlos para verlos. Vamos a ver, también encontraron posteriormente un sarcófago que tiene restos de pintura azul, que debía ser un sarcófago en cuya frontis se había puesto un relieve de la diosa Tanit. Vamos a ver todo esto. Este es el sarcófago fenicio de Gadir. ¿Ven? Son toscos, son del siglo VIII a.C. Comparémosles con estos del siglo III, IV a.C. Aquellos eran fenicios, estos son cartagineses. Un sacerdote, una sacerdotisa, aquí lo mismo. Vamos a ver por cada uno de ellos. El sacerdote lleva la mano puesta elevada con signo de paz y en la otra mano, esta mano levantada, la otra mano lleva una especie de objeto con agua para hacer libaciones. La sacerdotisa lleva un manto y está con el brazo sobre su cintura, cubriendo y sujetando con la otra mano el manto. Ambos muy elegantes, ambos muy clásicos. El sacerdote, mirar, tiene aspecto ya griego, tiene la mano levantada, la barba realmente un griego de la época arcaica, tiene en la mano, hemos dicho, una especie de cuenco con agua para hacer libaciones. La sacerdotisa tiene la cabeza cubierta, un brazo que cae con una mano maravillosa sobre su cuerpo y con la otra mano sujeta su manto. Bueno, pues tenemos otra, decíamos, que aparece con un pájaro en la mano, con un pájaro hacia abajo. Posiblemente simboliza a la diosa Tanit. Tiene unas faldas policromadas a forma de pez. Y tiene en otra mano un frasco que debería ser un frasco de perfume. También tiene influencia, está muy clara, del mundo egipcio. El peinado es egipcio y sus alas recuerdan el atributos de Isis o Neftis, las hermanas de Osiris. Es púnica, es un poco griega, es un poco egipcia. Aquí la tenemos con una mano con el pájaro, la otra mano con el
frasco de perfume y esta falda que recuerda a Isis y Osiris. Aquí ha hecho una reproducción para que veamos su pájaro invertido en una mano, su otra mano con el frasco de perfume y esta especie de tela que evoca el mundo de la navegación, de los peces, pero también recuerda muchísimo a las imágenes de Isis y Osiris en el mundo egipcio. La policromada, ya se ve la policromía todavía en el sarcófago, se encuentra todavía azul y aquí se ha hecho para poder contemplarla con claridad. En Túnez, en cambio, hay la parte baja ya, al lado del mar, aquí tenemos el mar, pegados al mar, restos de la ciudad romana. Existen unas termas de Antonino maravillosamente conservadas, en las cuales pudimos pasear y pudimos contemplar con muchísimo gozo. También existen bellísimas calzadas romanas decoradas con estatuas romanas. La ciudad de Túnez es una ciudad árabe, pero con gran parte de ciudad romana. Digo tenía porque ya no existe, un circo. Esto es una fotografía de los años de 1920, pero se ha tomado para otras construcciones y las piedras que conformaban el circo han desaparecido. Lo que sí que está todavía y se puede ver perfectamente es el puerto de Cartago. Se ve perfecto la parte circular donde estaban los trirremes. Se ve un poco peor, pero aún se intuye la parte rectangular, que era la parte de puerto comercial, que todavía hoy se sigue utilizando como puerto comercial. Es decir, que hoy se usa todo como puerto comercial. Pero esta parte se ve perfectamente y uno se hace idea de cómo era el antiguo puerto de la ciudad de Cartago antes de que se destruyera en la Tercera Guerra Púnica. Muchas gracias y hasta el próximo día.